Durante la reunión familiar mencioné con ilusión nuestras vacaciones. Mi padre se rió y dijo, solo para la familia, sin ti. Todos rieron. Me fui sin decir más. 5 días después, bloqueé su acceso a los $5,000. Mi mensaje fue claro. Páguenlo sin mí. Debí sospechar que algo no iba bien desde el momento en que mi madre me llamó para invitarme a cenar. Era jueves por la noche. Acababa de terminar de corregir una pila de pruebas de ortografía cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono. Ella jamás me llama entre semana, salvo que ocurra algo grave. Pero esta vez, su tono fue animado. Ven el domingo, me dijo. Vamos a hacer una parrillada. Solo la familia. Solo la familia. Esa última frase resonó de una manera distinta, especialmente después de lo que había ocurrido semanas antes. Unos días atrás, había hecho una pequeña escapada con Valeria, mi novia desde hacía un año. Nada lujoso. Ambos trabajamos jornadas completas. Yo soy maestro de 4º grado. Ella es higienista dental. Compartimos los gastos y nos alojamos en una cabaña modesta cerca de Boulder. Paseamos, tomamos algunas fotos, disfrutamos de la tranquilidad. Fue un viaje pensado para los dos. No incluía a nadie más porque, sencillamente, no era una salida familiar. Al parecer, esa decisión fue suficiente para convertirme en el villano. No sé cómo se enteraron, pero probablemente fue por una historia que publicó una prima en Instagram. En ella aparecíamos Valeria y yo, frente a una montaña nevada, sonriendo con cervezas artesanales en la mano. Yo ni siquiera publiqué nada, pero eso no importó. En menos de 2 días, recibí llamadas de Clara, mi hermana, acusándome de actuar de forma egoísta. Luego fue Julián, mi hermano mayor, quien me dijo que ya no era el mismo de antes. Y mi madre, ella no levantó la voz, pero sus palabras me pesaron más que cualquier grito. Siempre hemos estado para ti, Alejandro, me dijo. Pero cuando tienes un poco de tiempo libre, te escapas como si no importáramos. Actuaron como si me hubiera ido a recorrer Europa sin avisar, como si los hubiera borrado de mi vida, como si tuviera una deuda con ellos. Traté de ignorarlo, pensando que se les pasaría. Siempre había sido así. Por eso, cuando mi madre me llamó sobre la cena del domingo, creí que estaba buscando una forma de hacer las paces. Sabía que el ambiente podía estar algo tenso, pero imaginé que podríamos aclarar las cosas. Al final del día, eran mi familia. Y, en el fondo, creía que quizás estaba exagerando. Llegó el domingo. Llevé una botella de vino tinto, nada especial, solo algo decente. Cuando llegué a su casa, el patio estaba lleno. Mi padre cocinaba en la parrilla. Julián y su esposa bebían cerveza. Clara estaba absorta en su celular. Mi madre, como siempre, organizaba la mesa. Nadie se sorprendió al verme, pero tampoco hubo un saludo. Me senté e intenté entablar una conversación con la esposa de Julián, tratando de no tomarme tan a pecho la frialdad del ambiente. La comida estaba aceptable, aunque un poco insípida. En algún momento, mi madre preguntó por Valeria. Le dije que estaba bien. No hubo más preguntas, solo silencio. Quise relajar el ambiente y dije con una sonrisa: ya quiero que llegue el verano. Necesito unas vacaciones de verdad. Y entonces sucedió. Mi padre soltó una risa ruidosa, exagerada, como si la hubiera ensayado, y dijo: eso es solo para la familia, sin ti. La mesa entera estalló. Julián incluso aplaudió. Clara se rió por lo bajo y soltó: sí, supongo que no nos necesitabas, así que nosotros tampoco te necesitamos. Mi madre solo sonrió, como si todo fuera una broma inocente, como si no hubieran planeado esa humillación. No respondí, solo asentí. Me levanté y salí sin decir una palabra. Dejé el vino sobre la mesa. Nadie intentó detenerme. Nadie se despidió. 5 días después, comprendí que no solo querían avergonzarme. Había algo más detrás. Esa tarde, recibí una notificación de mi banco. Mi madre había intentado retirar $5,000 de una tarjeta conjunta que yo, de forma bastante tonta, nunca había cerrado. Por suerte, hacía tiempo le había puesto un límite de extracción diaria de $400, más por precaución que otra cosa. Ese límite fue lo único que impidió la transacción. Ya no estaban pidiendo. Habían pasado a tomar. Me quedé inmóvil un segundo, luego bloqueé la tarjeta por completo y cambié el nombre del perfil de la cuenta, Paga sin mí. 1 hora más tarde, WhatsApp no paraba de sonar. Mi madre decía que todo era un malentendido. Mi padre afirmaba que estaba exagerando. Julián me acusaba de hacerme la víctima. Clara solo envió emoticonos riéndose y una captura del rechazo de la tarjeta, como si fuera algo gracioso. Respondí una sola vez: está bien, nada más, sin peleas, sin explicaciones. Simplemente los corté de mi vida. Pero ahí no terminó todo. 3 días después, al volver del trabajo, encontré la puerta de mi departamento entreabierta. No forzada, solo sin seguro. Y al entrar, los vi. Mis padres estaban ahí. Y no estaban solos. Me detuve en seco. Valeria, que venía detrás de mí con una bolsa de comida para llevar, fue la primera en darse cuenta. Su mano se tensó sobre las asas cuando vio a mis padres en medio del salón. Mi padre hojeaba uno de mis viejos álbumes de fotos, como si estuviera en la sala de espera de un consultorio. Mi madre tenía los brazos cruzados, junto a una bolsa que claramente había traído. No era equipaje, sino algo más improvisado: papeles, carpetas, refrigerios.
como si pensara quedarse. Detrás de ella, Clara estaba tumbada en el sofá, descalza, sin apartar la vista de su teléfono. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, sin levantar la voz. No grité, no entré en pánico, solo me sentí desorientado. Estaba molesto, sí, pero más que nada sorprendido. Mi madre sonrió como si todo fuera normal. Necesitábamos hablar. No respondías, así que vinimos. No respondía porque intentaron sacar $5.000 de mi cuenta, dije. Ella lo minimizó con la mano. Era para las fiestas. Sigues siendo parte de esta familia, te guste o no. Entré del todo al departamento. Valeria se quedó en la puerta. Sentí su incomodidad desde atrás. No la culpaba. Nadie la saludó. Nadie la miró. Mi padre habló entonces. Desde que empezaste a salir con ella, has cambiado. Te volviste egoísta, como si fuéramos un estorbo. Clara soltó una risa seca. Siempre fue un inconstante. Colorado solo lo confirmó. Pero esta vez era diferente. Yo no era rico, ni siquiera me acercaba a eso. Pero sí sabía lo que valía. ¿Y ellos? Claramente, no. Yo tenía deudas estudiantiles, un alquiler que apenas lograba cubrir, un coche modesto y un salario ajustado. Por eso, ese viaje lo había planificado con meses de anticipación. Incluso trabajé 2 fines de semana extra para no tener que tocar mis ahorros. Así que sí, para mí, era algo personal. Cuando Valeria, mi novia, finalmente intervino durante esa noche tensa, dijo con firmeza. Entraron a su departamento sin permiso. Eso no está bien. Mi madre le respondió con la mirada más fría que le he visto jamás y dijo sin pestañear. Esto es un asunto de familia. No los eché de inmediato. Debería haberlo hecho, pero una parte de mí necesitaba entender cómo se habían convencido de que lo que hacían estaba justificado. ¿Qué clase de razonamiento torcido los hacía pensar que tenían ese derecho? La respuesta llegó rápido. Mi padre me acusó de haberlos abandonado, y con toda seriedad, dijo que les debía unas vacaciones por ese supuesto abandono. Ahí fue cuando exploté. Se tienen que ir, dije sin rodeos. Mi madre intentó manipularme con culpa. Mi padre recurrió al sarcasmo. Clara, mi hermana, hizo un comentario cínico sobre cómo a Valeria le debía encantar el drama. No me importó. Abrí la puerta y señalé hacia afuera. Se marcharon, finalmente, todos. Mi madre fue la última. Justo antes de cruzar la puerta, se giró y me dijo: «Te vas a arrepentir de esto». Cerré con llave apenas salieron. Me quedé ahí, inmóvil. Valeria se sentó en el sofá, me miró con expresión seria y dijo: «Esto no es normal, Alejandro». Asentí sin decir nada. Esa noche no pude dormir. Me la pasé recordando el mapa compartido que usaron para rastrearme, el rostro de mi padre cuando me dijo que yo había cambiado, y la seguridad con la que mi madre se metió a mi casa como si estuviera haciendo algo correcto. Y fue en ese momento cuando lo comprendí. No podía dejar pasar esto. Así que tomé el teléfono y llamé a alguien con quien no hablaba desde hacía meses. Mi tía Denise, la hermana mayor de mi madre. Era considerada la oveja negra de la familia. Había cortado relación con mis padres hace años por razones que nunca me explicaron. Pero siempre me tuvo aprecio, y nunca simpatizó con ellos. Cuando respondió, su voz sonó tranquila, casi como si lo estuviera esperando. Me preguntaba cuándo ibas a llamar, dijo. Vi las capturas del grupo familiar. Tengo muchas cosas que contarte. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. No hablábamos desde hacía más de 3 años. Vivía al otro lado de la ciudad, en una pequeña casa que heredó de nuestra abuela. Nunca asistía a las reuniones familiares, pero siempre enviaba tarjetas en cumpleaños, graduaciones, incluso en los pequeños logros. Nunca supe realmente por qué se había distanciado de todos, solo que mi madre decía que era inestable y mi padre aseguraba que era tóxica. Pero en ese momento, era la única persona a la que podía recurrir. Me invitó esa misma noche. Ni bien crucé la puerta, me entregó una carpeta manila. Tu madre lleva años manipulando a la gente. Tú solo eres su último objetivo. Ni siquiera me quité el abrigo antes de empezar a leer. Dentro había capturas de mensajes, transferencias bancarias, copias de correos electrónicos. Todo de la época en que Denise ayudaba económicamente a mis padres, mucho antes de que yo estuviera involucrado. En 2012 me pidieron 10.000 para reparar el techo, me explicó. Descubrí después que usaron ese dinero para irse de crucero. Me acusaron de mentirosa. Dijeron que tenía problemas de memoria. Sentí como si me tragara un puñado de arena. Sirvió 2 copas de vino tinto y continuó contándome. Según ella, mi madre siempre fue experta en usar la culpa y en presentarse como víctima cada vez que alguien intentaba poner límites. Denise había intentado alejarse poco a poco, primero con sutilezas, luego con firmeza, y finalmente con abogados. Pero toda la familia se puso del lado de mi madre. Ella era la dulce, la hija leal, la madre sacrificada. Denise fue tachada de problemática. Todos la ignoraron, menos yo. Siempre estuve observándote, dijo. Sabía que eventualmente iban a querer arrastrarte a su red. Le conté todo. El viaje a Colorado, la cena, el uso de mi tarjeta bancaria, la irrupción en mi casa. No parecía sorprendida, solo asentía, como si lo hubiera anticipado. Puedo ayudarte, me dijo. Pero si lo hacemos,
Tienes que estar listo para que te odien. Ya lo hacían. Y yo ya estaba preparado. Diseñamos un plan. No algo ruidoso o cinematográfico. Algo simple, legal y efectivo. La venganza no iba a ser escandalosa, iba a ser inteligente. El primer paso fue cortar todos los lazos financieros con mis padres. Denise conocía a alguien que trabajaba en cumplimiento financiero. Gracias a ella, cerré todas las cuentas inactivas, cambié contraseñas, los eliminé como contactos de emergencia, incluso los saqué de mi póliza de seguro. Fue un proceso meticuloso, y cuando todo estuvo terminado, me aseguré de que se enteraran. Segundo paso, mandé un único mensaje al grupo familiar de WhatsApp. Era solo una captura de pantalla del saldo cerrado de la cuenta. Sin explicación, sin contexto. Clara respondió con una cadena de signos de interrogación. Julián preguntó si me estaba volviendo loco. Mi madre llamó 3 veces. No atendí, y entonces llegó el golpe fuerte. Denise tenía más material. Fotografías antiguas de mis padres en casinos, bares, disfrutando de unas vacaciones de lujo en Aruba. Las fechas coincidían con el mes en que me dijeron que estaban al borde del desahucio y necesitaban ayuda para pagar los servicios. Reconocí la ropa. Varias veces me habían pedido dinero usando esas mentiras. Subí una de esas fotos a Facebook. El pie de foto decía: a veces, quienes te llaman egoísta solo están molestos porque dejaste de financiar su estilo de vida. No etiqueté a nadie. No hizo falta. Estalló. Primos comenzaron a escribirme. La hermana de mi padre me llamó para decirme que estaba siendo irrespetuoso. Clara publicó una historia críptica hablando de traidores en la familia. Julián me envió un audio que ni siquiera me molesté en abrir. Entonces Valeria vino al salón y me dijo: tu madre está aquí. Miré por la ventana. Efectivamente, ahí estaba, de pie en la puerta. Pero esta vez no venía sola, y en ese momento supe que la tormenta apenas estaba comenzando. Había traído consigo a mi tío Brian. Si no sabes quién es Bruno, considérate afortunado. Es el hermano menor de mi padre, ruidoso, arrogante y siempre metido donde no lo llaman, como si yo lo arreglo fuera una cualidad admirable. Llevaba casi un año sin verlo, y no fue por casualidad. Ese día, estaba parado junto a mi madre en el porche, con los brazos cruzados y gafas de sol, aunque ya casi anochecía, como si fuera su guardaespaldas. Mi madre no parecía molesta, más bien tenía ese gesto fingido de cansancio, como alguien que quiere aparentar que ha sido herida injustamente y viene a ofrecer una rama de olivo, empapada en gasolina. Valeria observaba desde la cocina, en silencio. Yo salí al porche y cerré la puerta tras de mí. Tenemos que hablar, dijo mi madre. No me moví. No creo que tengamos nada que decirnos. Bruno intervino de inmediato. Has avergonzado a la familia. Esa publicación que hiciste fue una falta total, Alejandro. Casi me echo a reír. ¿Falta? Intentar vaciar mi cuenta fue algo más que una simple falta. Fue un ataque. Cometió un error, dijo Bruno con dureza. No fue un error, repliqué. Fue una decisión. Y no finjan que ustedes no sabían. Mi madre levantó las manos, como si estuviera atrapada en medio de algo que no entendía. No vine a pelear. Quiero hacer las paces. No dije nada. Ella continuó. Queremos que vengas al viaje familiar. Cancelamos los planes originales. Vamos a ir a un sitio más pequeño. Pensamos que podríamos empezar de nuevo. Ahí estaba todo. No era una disculpa, era una estrategia. Reiniciar el tablero, fingir que nada ocurrió. Ya conocía ese truco. Siempre que pasaba algo grave, intentaban lo mismo. Lo llamaban malentendido, ofrecían un gesto simbólico, y luego retomaban su ciclo de manipulación apenas yo aceptaba. Pero esta vez, ya no quería jugar. No voy a ir a ningún sitio con ustedes, le dije. Y si vuelven a presentarse aquí sin avisar, haré una denuncia formal. Bruno bufó. ¿De verdad estás amenazando a tu propia madre? No, estoy protegiendo mi vida. Eso es lo que estoy haciendo ahora. El rostro de mi madre cambió por fin, como si no pudiera creer que hablara en serio, como si yo fuera el que estaba provocando. Luego me miró de una forma que no veía desde niño, una mezcla de lástima y desprecio, como si lamentara la pérdida de alguien que ni siquiera ha muerto. Ya no eres el mismo, dijo, has cambiado, y entendí que no lo decía como una observación, sino como un insulto. Se alejaron del porche sin decir nada más, sin dramatismo, sin súplicas, solo silencio, un silencio que no significaba que se rendían, significaba que se reagrupaban. Adentro, Valeria me miró con incertidumbre, como esperando que todo se aliviara. Esto no ha terminado, le dije, no van a dejarlo así. Y tenía razón. 2 días después, recibí una notificación formal del consejo escolar. Alguien había presentado una denuncia anónima alegando que yo era emocionalmente inestable y que estaba generando un ambiente tóxico en el aula. No lo vi venir. El correo llegó un miércoles, justo antes del almuerzo. Asunto, notificación de preocupación. Se requiere acuse de recibo inmediato. Al principio pensé que era spam. Luego vi al remitente, Oficina de Conducta Profesional, Distrito 14. Era una denuncia formal, sin firmar,
pero tan detallada que bastaba para causar daño. Me acusaban de inestabilidad emocional, posible depresión, y de dejar que mis asuntos personales afectaran el entorno educativo. No mencionaba hechos concretos, solo frases vagas como comportamiento errático y tono preocupante en clase. Incluso se insinuaba que mi relación afectiva, sin nombrar a Valeria, era visible para los estudiantes. Me quedé helado. Tenía el termo de sopa caliente aún en la mano, sin abrir. No era un malentendido, era una jugada precisa, directa al único ámbito de mi vida que ellos no podían tocar, mi trabajo. Esa misma tarde estuve en la oficina de la directora. El rostro de la señora Couver dejaba claro que todo era un desastre. Me habló con cuidado, me aseguró que no juzgaba, que se seguiría el protocolo. Estaría bajo observación informal y quizás recursos humanos me convocaría. Asentí. Dije que lo entendía y me fui sin más palabras. Pero por dentro, algo se rompió. Cuando llegué a casa, Valeria me esperaba en la puerta. No tuve que explicarle nada. Le entregué la copia impresa del correo. Lo leyó una vez, luego lo dejó sobre la mesa. ¿Quién haría algo así? No tengo que pensarlo mucho, le respondí. Ellos. Esa noche llamé a Denise y le conté todo. Tenías razón, le dije. No se detienen. Van subiendo la apuesta. No hubo reproches de su parte. Solo dijo con calma. Ya es hora de terminar esto. Así lo hicimos. Pasamos los días siguientes reuniendo pruebas, recibos, mensajes, audios, cualquier cosa que mostrara un patrón. Los mensajes de mi madre pidiéndome ayuda con la compra, justo antes de subir fotos desde Cancún. La solicitud de Clara por Venmo con el título Libros, que en realidad fue para reservar entradas a Coachella. Correos de mi padre implorando por ayuda con el seguro del coche, y en la misma semana, la factura de una pantalla nueva. Durante años lo ignoré. Creí que mantener la paz era más importante que llevar la cuenta, pero ahora sí la llevaba. Cuando terminamos de juntar todo, no se lo enviamos a mis padres. Tampoco hicimos amenazas. Lo mandamos al grupo familiar ampliado. Con primos, tías que aún enviaban tarjetas navideñas, todos los que siempre creyeron las historias de mi madre sobre su hijo abnegado que se había alejado por culpa de su novia controladora. Encima de todo, escribí una sola línea. Antes de creer la versión que les contaron sobre mí, miren la que nunca mencionan. Después, capturas, fechas, transferencias, el intento de retiro de $5,000, el correo con la denuncia escolar, y un mensaje de Denise confirmando que había sido testigo de muchas de esas cosas durante años. El grupo estalló. Un primo preguntó si era una broma. Otro solo escribió, «Santo Dios». Y la hermana de mi padre, con la que no hablaba desde hacía años, me escribió en privado. «Esto es repugnante. Estás humillando a tu propia madre», escribió Clara en una de sus historias. Hay quienes no toleran ser enfrentados, así que intentan incendiar todo el árbol genealógico. Y después vino lo peor. Mi madre no respondió públicamente. Prefirió tomar un atajo y fue directamente con Valeria. Ella me mostró el mensaje sin titubeos. Decía, «Lo estás envenenando. Él no era así antes de ti. Espero que estés feliz». Ese fue su último intento. Dividirnos, echarle la culpa a ella, reescribir la historia otra vez, como si todo lo que había ocurrido fuera producto de una influencia externa. Pero Valeria no se inmutó. Cerró su teléfono, me miró con serenidad y dijo, «Ponle fin a todo, haz lo que tengas que hacer». En ese momento supe lo que debía hacer. No iba a ser un escándalo. Sería definitivo. No respondí ese mensaje. No llamé, no la bloqueé, no dije una sola palabra. Dejé que quedara ahí, como testimonio de su intento desesperado de presentarme como un títere, como si ella no supiera que esto venía gestándose desde hacía años. Valeria leyó ese texto solo una vez, lo cerró y sentenció. Ya sabe que perdió. Y por primera vez, le creí. Esa misma semana tomé una decisión. No por rencor, ni por venganza. Lo hice por necesidad. No pensaba seguir viviendo con el temor de una nueva acusación falsa o de que un día cualquiera volvieran a irrumpir en mi vida como si nada. Quería asegurarme de que no existiera una próxima vez. Llamé a una abogada. No una de esas que se anuncian en vallas publicitarias. Denise me había recomendado a una mujer discreta, muy capaz, llamada Clara, experta en conflictos familiares y órdenes de restricción. Clara era precisa, tranquila, profesional. Ni siquiera parpadeó cuando le entregué la carpeta llena de capturas de pantalla e impresiones. Me escuchó con atención, hizo las preguntas correctas y al final de la reunión ya tenía un plan de acción. En menos de una semana se presentó la orden de alejamiento, primero como medida temporal, pendiente de aprobación definitiva. Pero con las pruebas que entregué, sabíamos que no tardaría. Además, presenté un informe independiente sobre lo ocurrido en el apartamento. Resultó que lo que mis padres hicieron ese día no era simplemente un drama familiar. Fue un delito, allanamiento de morada. El administrador del edificio les envió una advertencia formal, cambió la cerradura e incluso se ofreció a instalar una nueva cámara de seguridad sin costo. Me pidió disculpas. Dijo que en 10 años de alquileres nunca había presenciado algo así. Pero eso no fue lo mejor. Clara y su equipo rastrearon la queja anónima enviada a la junta escolar. Examinaron los metadatos del correo, identificaron la dirección IP,
y sin sorpresa, descubrieron que venía desde la Universidad de Clara. Ni siquiera se tomó la molestia de usar una VPN. No presenté cargos. No fue necesario. Con solo mostrarle a la institución el rastro digital, el asunto fue archivado y las acusaciones retiradas. Así terminó el daño profesional. Y, sin saberlo aún, comenzó algo mejor. Tomé una semana libre, esta vez de verdad. El distrito escolar me pagó esos días íntegros, probablemente como forma de compensación silenciosa. Valeria y yo usamos ese tiempo para buscar un nuevo departamento. Queríamos comenzar desde cero, con paredes limpias, sin recuerdos anclados a llaves antiguas. Encontramos uno de 2 habitaciones cerca de un parque, con una cocina que a ella le encantó y un rincón de lectura que yo no sabía que necesitaba hasta que lo vi. Nos mudamos a finales de mes. Denise vino a ayudarnos a empacar. Se mantuvo callada casi todo el tiempo, pero al cerrar la puerta por última vez y entregar las llaves, puso una mano sobre mi hombro y dijo: «Ese apartamento fue tu primer paso lejos de ellos. Esto de ahora es tu verdadero comienzo». No dije nada, pero supe que tenía razón. Después de mudarnos, eliminé el grupo familiar. No me salí, lo borré, desapareció. No necesitaba más actualizaciones de gente que se quedó callada mientras mis propios padres hacían pedazos mi vida. Algunos primos me escribieron en privado, con buenos deseos, queriendo seguir en contacto. No respondí, no por desprecio, sino porque estaba cansado de recoger los escombros que dejaban las decisiones ajenas. En el trabajo, todo mejoró. Mis alumnos me recibieron con una pequeña fiesta, carteles de papel de colores y dibujos con crayones. Valeria enmarcó uno, un muñequito torcido que decía «El profe A es el mejor». Lo colgó en el pasillo de casa. Empecé a dormir bien otra vez. Sueño profundo, de ese que no viene cargado de tensión ni de alertas. Un par de meses después, una noche cualquiera, Valeria y yo compartíamos la cena en el pequeño balcón del nuevo departamento. Teníamos una pizza a medio terminar, el aire era tibio y tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de estar en guardia. Ningún mensaje inesperado, ninguna mirada por encima del hombro. Solo nosotros, el silencio cómodo, y una botella de vino barato que no necesitaba justificación. Le dije, sin pensarlo demasiado: «Me siento como si hubiera soltado algo muy pesado que llevaba encima desde hace años. Como si, por fin, pudiera respirar». Ella no dijo nada de inmediato, solo me miró con ternura y luego respondió con voz suave: «Por fin te estás dando el lugar que mereces». Hubo algo en esa frase que me caló hondo, porque tenía razón. No se trataba solo de distanciarme de mi familia, ni de cambiar de casa. Era mucho más profundo. Era recuperar mi voz, mi espacio, mi valor. Dejar de definirme por los juicios de otros. Reconstruirme sin pedir permiso. Valeria se quedó en silencio unos segundos más, y luego, como quien menciona algo evidente, añadió: «Vas a construir algo hermoso con tu vida, y lo que venga, va a ser tuyo, solo tuyo». Y en ese momento lo entendí de verdad. Toda esa tormenta, todos esos días grises, no habían sido un final, sino una limpieza, una especie de poda necesaria para que pudiera crecer algo nuevo, algo genuino. Y por primera vez, no necesitaba el perdón de nadie, ni la aprobación de quienes nunca me entendieron. No era el hijo que falló, ni el hermano que se alejó, ni el culpable designado. Era Alejandro, con todo lo que eso implica. Y al fin, era suficiente.